queridos estudiantes. Hoy vamos a iniciar con esta primera sesión con el tema de física, magnitudes físicas. Quien les habla es la profesora Claudia Paco. Vamos a iniciar un recorrido como todos lo hemos hecho alguna vez. Nos encontramos en casita y supongamos que nuestra mamá nos dice que vayamos a hacer unas compras al mercado. Nosotros nos estamos preparando para salir con nuestra bolsita o mochila para hacer las compras. Nos dirigimos hacia un lugar. Nuestra mamá nos dice que tenemos media hora para retornar y nos podemos a medir un reloj, ¿no? Como cronómetro. Luego nos dirigimos a la carnicería. En la carnicería realizamos las compras de la carne. Le pedimos a la señora que nos dé 1 kilo de carne. Para medir 1 kilo utilizamos una balanza. Luego nos dirigimos al puesto de ventas de frutas. ¿Qué hacemos? Compramos fruta. Le decimos 500 gramos de frutilla. Ahí estamos pesando nuestra frutilla en una balanza. Vamos al puesto de verduras. En el puesto de verduras le decimos a la señora que nos venda cuarta arroba de papa. Ahí la señora nos los está pesando y nos va a entregar. Para realizar esa medición utilizamos una romanilla o romana, ¿no? Luego nos constituimos nuevamente a la casa, llegamos cansados y le decimos a mamá, hemos caminado mucho, el trayecto ha sido muy largo. Cuando decimos que hemos caminado mucho y el trayecto ha sido muy largo, podemos utilizar una medición. Puede ser con un plexo, puede ser con una cinta métrica o algún otro elemento. Y la mamá nos contesta, tienes que caminar, hijo. ¿Por qué? Porque estás muy gordito. ¡Wow! ¿Cómo medimos si estamos gorditos o estamos flacos? Con una balanza o llamada válvula. Si nos damos de cuenta en este simple hecho de ir de compras, hemos utilizado varias mediciones, ¿no es cierto? Y para conocer la caracterización de estas mediciones es que vamos a conocer esta unidad que se llama magnitudes físicas. Las magnitudes físicas se consideran como una cantidad medible en un sistema físico, para lo cual vamos a decir, ¿qué es medir? Medir nos dice que es comparar con un patrón de medición. Para ejemplificar este concepto, aquí tenemos varios instrumentos de medición. Cuando yo les dije, midan el tamaño de sus cuadernos, ¿qué utilizamos? Podemos utilizar una regla. ¿Qué hacemos? Agarramos la regla y la ponemos sobre el cuaderno, ¿no es cierto? Para verificar cuánto mide. Ahí estoy realizando el punto de comparar. Dice con un patrón de medición. ¿Quién es el patrón? El patrón no es la regla, sino cada una de las líneas que tiene la regla, que son los centímetros o milímetros, que está expresado en un instrumento que es la regla. Por ejemplo, para medir el tiempo que utilizamos los segundos o minutos, horas, que están expresados en un reloj. Para medir 1 kilo de carne, como le hemos dicho, utilizamos la balanza, ¿no? Si quiero medir el ancho de la ventana de mi cuarto, utilizaré un flexómetro. Y así vamos utilizando varios instrumentos y varias unidades en la vida cotidiana. A eso le llamamos en general magnitudes físicas. Existe una clasificación de las magnitudes físicas. Primero, por su origen. Por su origen se divide en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Y por su naturaleza se divide en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Vamos a clasificar por su origen.
Por su origen tenemos primero las magnitudes fundamentales, que son 7. 7 magnitudes fundamentales que son longitud, tiempo, masa, intensidad eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia y intensidad luminosa. Aquí tenemos las unidades con las que se pueden medir, ¿ya? Que llegaría a ser en longitud metro, en tiempo segundo, kilogramo, amperio, kelvin, mol y candela. Estas unidades obviamente se expresan en un símbolo. Ese símbolo que representamos siempre lo vamos a representar en corchetes, ¿ya? Con las respectivas unidades. Luego tenemos a lo que son las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son las que vienen de la combinación, ya, o complementación de estas magnitudes fundamentales, porque solo son 7, no hay más magnitudes. Entonces, de estas se combinan y forman las magnitudes derivadas. Vamos a hacer algunos ejemplos, porque ya las derivadas son bastante amplias. Por ejemplo, en el caso del área. En el área utilizamos lo que es el metro cuadrado. El metro cuadrado es una combinación, si nos damos cuenta, de la longitud, ¿no? Simplemente elevada al cuadrado, es decir, aplicada 2 veces, metro por metro. El volumen se representa en litro. Litro también puede ser representado como unidad de longitud, pero al cubo, ¿no? Como el metro cúbico. Por otro lado, tenemos la fuerza que se representa con los newtons. Y Newton viene de kilogramo, kilogramo masa, metro, que es longitud, y segundo al cuadrado, que es tiempo, ¿no? Y para finalizar, otro ejemplito que tenemos de energía. Energía es joules y es igual a kilogramo, que es masa también, acá masa, metro cuadrado es longitud al cuadrado y segundo cuadrado es tiempo, ¿no? Esas son la primera clasificación. Luego tenemos la segunda clasificación, que es por su naturaleza. Por su naturaleza se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Para caracterizar las magnitudes escalares, ya se definen por un número y su unidad. Solo es un número y su unidad, como los ejemplos que presentamos. 15 kilogramos, 15 kilogramos de papa. Entonces, 15 es una cantidad y kilogramos es una unidad. 245 es un número y segundos, unidad. 65 es un número y libras es su unidad, ¿no? Entonces también tenemos la otra clasificación, que es magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales, para que sean vectoriales, tienen que tener un módulo, dirección y sentido. El módulo es más conocida como un tamaño o un número, ¿no? Número definido. Entonces, como ejemplo tenemos 200 kilómetros por hora horizontalmente de izquierda a derecha. Decimos 200 kilómetros por hora, que es el módulo, y la dirección horizontal. ¿Cómo se está realizando este movimiento? Se está realizando de izquierda a derecha. 3 componentes. 1, módulo. 2, dirección. Y 3, sentido. Entonces las magnitudes vectoriales tienen que ser mucho más descritas, no simplemente el número y su unidad, ¿no? Sino tengo que dar más especificaciones para saber el punto exacto donde se está realizando ese movimiento. Y tenemos aquí los sistemas de unidades. Existen varios sistemas de unidades, ¿ya? Que se los presento a continuación. Tenemos al SI, que es Sistema Internacional, al MKS, al CGS, más conocido como Sexagesimal, al STM, al Sistema Inglés Absoluto y al Sistema Inglés Técnico. Aquí tenemos las magnitudes, algunos ejemplos de longitud, masa, fuerza, tiempo y temperatura. Entonces,
Los sistemas, esto para conocimiento está bastante bien, únicamente que los más utilizados tenemos al sistema internacional como principal, segundo al sistema CGS y en algunos casos vamos a utilizar lo que es el sistema inglés, ¿ya? Inglés técnico. Entonces, en longitud, por ejemplo, tenemos metros, centímetros, metros, FT, que es símbolo de pie, acá también pie. En lo que es masa, en la magnitud de masa tenemos kilogramos, gramos, UTM, conocida como unidad técnico-métrica, libras, SLU. En el caso de fuerzas tenemos newton, dina, kilogramo fuerza, poudal y también libra fuerza. Y acá en la medición de tiempo, es la única unidad que se utiliza, como lo pueden ver, segundos. No hay otra unidad, no hay horas, no hay eh, minutos, simplemente la unidad que utilizamos son segundos. Y en el caso de Kelvin utilizamos dos unidades. En el caso de temperatura utilizamos lo que es Kelvin y también Rand, ¿no? Para que todos podamos conocer. De esta manera hemos terminado con este capítulo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad.